Hay relojes que marcan el tiempo, pero hay relojes que marcan algo más. Los relojes de 13 horas no pertenecen a nuestro mundo. Es la tradición esotérica, la puerta a lo desconocido. La hora 13, el umbral hacia lo que no conocemos. Algunos aseguran que cuando un reloj marca la 13ª hora, el velo entre los mundos se rasga. Entidades y presencias cruzan de nuestro mundo hacia otro mundo, otro plano. Lo que escucharás a continuación no es una leyenda, no es una creepypasta. Es un hecho que pasó. Pasó en Francia y esta historia, más allá de todo lo paranormal que pueda tener, yo creo que es una historia triste y que hoy te la voy a llevar a tu pantalla. Te doy la bienvenida a La Esencia del Miedo. Mi nombre es Roberto Nava. El día de hoy te voy a platicar sobre los relojes de 13 horas. Pero más allá de los relojes, la historia por la cual fue descubierto uno de ellos. A continuación, puede que te deje algunas imágenes de estos relojes. Estos relojes funcionaban de la misma manera que un reloj tradicional. La diferencia es que estos relojes pues fueron hechos por masones. Los masones en la antigüedad los hacían porque ellos creían que estos relojes robaban una hora al tiempo. Una hora en la cual de la hora 12 a la hora 13, todo lo que se hiciera pasaría desapercibido por todos y nunca sería descubierto. Y creo que les funcionó muy bien. Ni las SS del señor del bigote, que ustedes ya conocen, fueron capaces de descubrirlos mientras hacían este tipo de reuniones que tenían. Y más en esa época, cuando eran perseguidos por todos. Era un delito casi casi. Esto en la antigua Francia, que obviamente ya estaba pues dominada por el ejército nazi. Algunos los usaban para realizar otro tipo de prácticas. En ese entonces las personas homosexuales, que era un delito prácticamente ser homosexual, lo utilizaban para llevar a cabo sus prácticas y sus encuentros para que estos no quedaran guardados, por así decirlo, en la memoria de nadie. Más allá de esto, todas estas cosas que las utilizaban, también las utilizaban para hacer cosas malas, cosas inimaginables, cosas que quedaban ahí y que nadie las sabría, según esta teoría de la hora 12 a la hora 13. Así que aquí comienza. La mañana de aquel junio de 2016, hace 9 años, la policía de Francia irrumpió en la casa de un tipo llamado Pierre F. Resulta que encontraron un cuarto secreto. Este cuarto adornado con múltiples, pero múltiples juguetes, carros, pelotas, muñecas, y adornado con una temática especialmente para niños, se alojaba escondido dentro de esta casa. ¿Qué era lo más raro que había pasado ahí? ¿Por qué estaba este cuarto en esa casa? Lo más tenebroso es que al fondo de la habitación, justo en medio, había un reloj. Un reloj en el cual, cuando entraron, se percataron los mismos investigadores. Lo veían con inquietud, no sabían qué era, pero notaron que tenía una particularidad. No eran 12 horas, eran 13 las horas que marcaba. El reloj quedaba fuera de toda temática, no tenía nada que ver con el espacio. Estaba adornado para un niño, para una niña, para niños. Lo más curioso es que este tipo no tenía parientes, hijos o algún familiar cercano, por lo cual justificaría que este cuarto esté construido ahí mismo. Todo parece indicar, y yo creo que tú ya sabes a lo que me refiero, es que este tipo era un abusador infantil. Cuando todo esto se descubrió, lo llevaron, pues lo llevaron detenido. Y obviamente se empezaron a crear pues este tipo de interrogantes de qué es lo que había pasado ahí. Empezaron a investigar. ¿Qué fue lo que alertó o por qué la policía llegó a irrumpir aquella mañana? Vecinos le dieron aviso a la autoridad de que había múltiples gritos, gritos pidiendo auxilio,
pero no de una persona adulta, de un niño. Por eso la policía llegó, irrumpió, y lo que encontró fue el cuerpo de un pequeño niño llamado Maurice. Este niño había sido desvivido y obviamente los ruidos que provocaron todo esto pues fue lo que alertó a las autoridades y a los vecinos más que nada, que fueron los que le hablaron y llegaron a aquella casa esa mañana de junio. Todo parecía indicar que este tipo era culpable de múltiples desapariciones y de aquel desvivimiento del niño Maurice. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo intrigante? Cuando revisaron, obviamente allanaron toda la propiedad. El reloj, como ya se los mencioné, dentro de la habitación. Lo que sucede es que ya se habían tenido reportes de múltiples niños desaparecidos durante ese tipo de fechas. De hecho, uno de los investigadores, o varios investigadores, le hicieron hincapié al comisario en turno y les pidió que por favor investigaran todo lo que tenía que ver con esas desapariciones, todo lo que había sucedido. Hicieron caso omiso, pero aún así, la computadora de este sujeto arrojaba múltiples pruebas que ustedes ya se imaginarán a qué me refiero, a que él había sido culpable de todas las desapariciones de esos niños. Incluso sin encontrar los cuerpos, podían inculparlo. Y así fue inculpado. Se le declaró culpable por todos esos, vamos a llamarle desapariciones. Pero era como si los niños no hubieran existido. No había ni un rastro de ellos. No había nada, nada que pudiera inculparlo. La casa, aparte de ser allanada, fue prácticamente destruida. La dejaron inexistible. No había cuerpos, no había huesos, no había nada, nada. Todo parecía haber desaparecido mágicamente. Parecía que ahí no había sucedido nada, no había rastros ni siquiera de sangre. Cuando este tipo se le pidió que colaborara, obviamente para pues, reducir las penas y el tipo de condena que se le iba a dar, no colaboró. Él silenció todo, se quedó callado, no dijo absolutamente nada, nada. No quiso dar ninguna palabra, ningún testimonio. Aquellos días fueron muy tensos debido a lo que habían encontrado, a lo que habían por fin dado con el culpable de la supuesta desaparición de estos niños. Pero sucede una cosa. ¿Cómo fue encontrado entonces Maurice y los otros niños, no? ¿Recuerdan que les dije que él fue desvivido en la cocina? Él fue desvivido en la cocina porque él fue el único que pudo valientemente tratar de escapar de las garras de este tipo. Salió de aquel cuarto y en la cocina fue interceptado. Lo tomó por el cuello y terminó con su vida. Y sí, él no fue desvivido en aquel cuarto, a comparación de otros niños que habían estado ahí. Y entonces aquí es la interrogante más fuerte. Aquel reloj de las 13 horas, en esa hora perdida, en esa hora que se le robaba el tiempo, era como si de verdad hubiera funcionado. No había rastro alguno de ningún desvivimiento en aquel lugar. Pero Maurice falleció en la cocina, donde no estaba el reloj. Él falleció fuera. Por eso encontraron el cuerpo del niño. La pregunta aquí ¿es realidad que los relojes de 13 horas funcionaban? ¿Es realidad que esa hora marca, quita un poco de la realidad en la que vivimos y rasga la realidad donde sucede lo inimaginable, lo paranormal? ¿Es verdad que esa hora es donde puedes hacer cualquier cosa y nadie se va a enterar? Los relojes de 13 horas, a pesar de que han pasado tantos años, siguen existiendo. ¿Por qué? Porque es una creencia de los masones, que sigue vigente. Y aquí, más allá del interrogante de por qué pues pasó esto, o por qué estoy metiendo a los relojes en este caso, es porque durante muchos años han existido diversas pues situaciones donde
cuando está este reloj en alguna habitación o en algún lugar, se dan este tipo de prácticas. Sabemos obviamente que este tipo de sectas, este tipo de grupos realizan rituales con niños, con bebés. Yo creo que todos sabemos lo que hacen con la sangre. Y más allá de eso, ¿cómo es posible que puedan desaparecer a más de 7 niños en una sola habitación sin dejar rastro alguno? ¿Será acaso que el reloj sí sirve? ¿Será acaso que esos niños fueron desaparecidos por esa hora que se les roba el tiempo? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y si sí pasó así, ¿qué es lo que esconden estos relojes? ¿Qué poder tienen sobre la realidad y sobre todo aquello que logran alterar y rasgar ese pequeño velo entre nuestra dimensión y otras dimensiones? Lo que le pasó a Maurice es digno de contar, porque gracias a él se descubrió a este tipo llamado Pierre, el cual se le denominó como el monstruo de Limarins, que es la ciudad donde sucedió esto en Francia. Como dato adicional, este hombre, si así se le puede llamar al enfermo, se quitó la vida en prisión en 2018 y pues con él se llevó toda la información que pudo haber brindado para la seguridad, para la tranquilidad y para la estabilidad de todos los familiares de aquellos pequeños que perdieron la vida entre 2011 y 2016. Este tipo de relojes, pues cabe mencionar que obviamente simbolizan todo lo del tiempo alterado, como este tipo de personas que tienen conocimientos más allá juegan con la realidad, juegan con el tiempo. El tiempo que es tan relativo, tan difícil de comprender y que hasta el día de hoy nadie sabe cómo funciona. Tiene múltiples variantes y sería entrar en otros temas como otro tipo de universos alternos a los que, en el que vivimos. Toda esta tela del tiempo que se rasga, todo lo que se habla de múltiples universos, de múltiples realidades, todo nos da que pensar. Hay múltiples símbolos de los masones y obviamente yo los invito a que investiguen un poco y si puedo llevárselos yo en otro capítulo, se los haré saber sobre la relación del número 13. El número 13 tiene muchísimos significados, muchísimas sumas que al final y al cabo son simbología. Y no solamente masona, desde los Illuminatis, antes de que obviamente se volvieran lo que son, recordemos que los Illuminatis van más allá de lo que son ahora, que dicen ser estas personas que pues ya cualquier cantante puede ser Illuminati. Recordemos que los Illuminatis en un principio eran personas que fundaron esta secta para que nosotros abriéramos los ojos. Ellos fundaron la secta para que tú, para que yo, fuéramos un poquito más abiertos de mente y nos diéramos cuenta de todo lo que hace la élite a nuestro alrededor. Desgraciadamente, cuando desaparecieron, tomaron este mismo nombre, los Illuminati, pero ahora para hacerlo al revés, para escondernos las cosas, para que sea un símbolo que obviamente sea pues por el ocultismo. Pero recordemos que los Illuminati al principio y desde épocas muy lejanas fueron para que obviamente tú y yo pudiéramos abrir la mente. Estos relojes, cabe mencionar que, pues aparte de ser símbolos, han querido ser replicados, han encontrado varios, pero son cosas que obviamente son difíciles de encontrar. Yo incluso estoy investigando más allá y hay muy pocas referencias. E incluso si ustedes buscan este caso, hay muy poca información, muy poca. Está como que un poquito escondida, pero sí está la información. La historia real sí sucedió y fue apenas, no tiene mucho tiempo, fue apenas que pasó. Entonces, obviamente, es un caso que más allá nos deja reflexionar y que obviamente más allá de lo paranormal es una historia triste. Pero eso no deja de lado que haya habido algo que rozó, traspasó nuestra realidad y fue más allá de lo que podemos ver. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado esta historia y que obviamente tú en tu casa investigues sobre este tipo de cosas masónicas, sobre los relojes de 13 horas y que te des una cuenta de que la realidad puede ser alterada en muchísimas formas y con un simple objeto. Desconocemos a grandes rasgos cuáles son los rituales que se deben de hacer para la fabricación de estos relojes, ya que no solo es fabricarlo, tiene que haber algo detrás de.
tiene que haber exactamente el engranaje, algo que haga que esto funcione de esta manera. Entonces, sin más, obviamente te invito a que te suscribas, como siempre, si es que te están gustando estas historias. Gracias por el apoyo que le dieron a la pasada de El Hoyo de Mel. Esperemos que en un capítulo más ya pueda venir Jafet. Iba a venir el día de hoy, pero la verdad el clima estaba muy feo, entonces decidimos postergar el capítulo que íbamos a grabar juntos, pero obviamente pues vamos a estarles dando este tipo de contenido, así que suscríbete, compártelo si te gustó y obviamente pues déjame en los comentarios si es que tú sabes algo sobre esto o si te gustaría que andáramos más en este tipo de misterios que van más allá de lo que nosotros podemos ver. Mi nombre es Roberto Nava y esto es La Esencia del Miedo. Buenas noches.